el video. Las dos etapas que deberían de establecerse entonces sería la extracción de aquellas formas de conductas peligrosas que van a ser ejecutadas mediante reglas acerca del cuidado, y en un segundo lugar mediante la aceptación como jurídicamente admisibles como elementos lícitos de determinados perjuicios o bienes jurídicos realizados contraviniendo las normas de cuidado. Es decir, una especie de forma prohibida y una especie de forma típica. Entonces, la primera etapa nos va a conllevar a ¿qué cosa? La restricción de los tipos, y la segunda, una causal especial de autorización de perjuicios típicos a bienes jurídicos. Criterio que también siempre es compartido por muchos autores. Entonces, de esta forma, la infracción normativa solo va a constituir uno de los presupuestos de la antijuricidad, al que debe agregársele, por supuesto, la no aplicación de las normas permisivas justificantes. En ese sentido, el tipo penal va a permitir un juicio provisional sobre la antijuricidad del hecho, en un primer panorama sobre esta, siendo que la tipicidad es un indicio de la antijuricidad que se afirma de manera concluyente cuando no existen o cuando no vayan a existir ningún tipo de causa de justificación. Se ha determinado en el ámbito de los delitos culposos todos aquellos perjuicios típicos que son contrarios a la norma por infringir un deber de cuidado. Pueden entonces constituir el objeto de la norma permisiva, es decir, de las causales de la justificación. Entonces, de ahí se puede referir a dichas acciones como puestas en peligro permitidas, entre comillas, o acciones de riesgo permitido. Entonces, como causa de justificación en los hechos por imprudencia, es necesario que debemos o que consideremos especialmente, por ejemplo, casos de legítima defensa, en algunos casos de imprudencia, o en el estado de necesidad justificante y el consentimiento de la víctima, aunque en este caso también sería causa de exclusión de la tipicidad según nuestra posición, que es la que más o menos refiero. Pero detalladamente, en cuanto a la imprudencia, comparándola en el ámbito de la legítima defensa, imprudente desde el punto de vista subjetivo, ¿cómo actúa el autor? El autor solo quiere actuar en consonancia con el ordenamiento jurídico, y de ahí entonces va a sostener que está justificado por la legítima defensa los casos de lesiones o muerte culposa, en los cuales el autor ha querido impedir la agresión mediante algunos, por ejemplo, disparos de advertencia o lesiones de poca entidad, y utilizando los medios en forma tan descuidada que por ese solo hecho se han producido lesiones graves o incluso ha producido la muerte o ha provocado la muerte, que había resultado evitable mediante la utilización cuidadosa de los medios que él empleó. En ese sentido, se evidencia la parte de la defensa personal en cuanto a, la legítima defensa en cuanto a la subjetivización del autor, que se extralimita inclusive no justificando ese hecho, puesto que debió o pudo haber impedido, pero por el uso descuidado que realizó de los elementos componentes del hecho, causa la muerte de otra persona.
Y en cuanto al estado de necesidad, que este justificante, en este caso también el elemento subjetivo, va a comprender el conocimiento de alguna situación de tipo fáctico, de necesidad, por supuesto, al igual que en el anterior, se sostiene la previsión del daño al bien. Y por supuesto, el bien jurídico en un estado de necesidad se contrarresta la previsión de un daño menos valioso y va a pertenecer, por supuesto, también a un elemento subjetivo de justificación. En este caso, podríamos poner el ejemplo de aquel médico que en camino urgente a asistir a algún accidente lesiona descuidadamente un bien jurídico que asegura el tránsito público, pero amparándose en un estado de necesidad que iba trasladándose a una urgencia que tenía más prioridad que preservar las leyes de tránsito. En ese sentido, entonces, podemos llegar a definir la culpabilidad como punto central o culminante de nuestra temática de hoy. Y entonces llegamos al juicio de culpabilidad, que consiste en ¿qué cosa? El juicio de culpabilidad consiste en la reprochabilidad del ilícito culposo y se va a sostener sobre los elementos de la capacidad de culpabilidad y de la conciencia potencial de la ilicitud. ¿Y qué significa la reprochabilidad? La reprochabilidad de la acción típica y antijurídica se atiende a la actitud interna jurídicamente desaprobada y que expresa, por supuesto, a la imprudencia en el primer elemento sobre el que va a descansar este juicio de culpabilidad, y la capacidad de culpabilidad sobre ¿qué? Sobre la base de la edad, del estado psicofísico del autor. Entonces, al igual que en los delitos, al igual que en los hechos dolosos, la culpabilidad por imprudencia va a presuponer la conciencia de la antijuricidad, o en su caso, la evitabilidad del error de prohibición. En este supuesto, la conciencia de antijuricidad tiene una significación en el sentido de que el autor debe saber que las exigencias objetivas de cuidado tienen que cumplirse y que constituyen verdaderos deberes jurídicos y no meras normas de cortesía. Repito, en este supuesto, la conciencia de la antijuricidad tiene una significación en el que el autor debe saber que las exigencias objetivas de cuidado deben cumplirse y que constituyen verdaderamente deberes jurídicos y no meras normas de cortesía o la costumbre o el decoro. Para el reproche de la culpabilidad, la conciencia potencial del injusto con respecto del error evitable de prohibición pesa menos en el marco de la imprudencia que la plena conciencia de lo propio injusto. Corresponde entonces destacar que en la culpabilidad de estos delitos, cuando está referida a la formación de la voluntad del individuo, tendrá una especial importancia la no exigibilidad de otra conducta distinta, más que en los delitos dolosos. Adquieren entonces más relevancia todas aquellas causas de inculpabilidad en los culposos dados, que en estos basta una pequeña modificación en el modo de la acción y no ya en la misma dirección. Entonces, se puede señalar que el miedo o el cansancio, la necesidad, tienen mayor ámbito de influencia que en los delitos dolosos. En la posibilidad de reprochar una conducta cuya causa haya producido el resultado
debe considerarse la posibilidad de la previsión según sus facultades y sus conocimientos personales. En el caso de un profesional, se deberá tener en cuenta los conocimientos propios que le exige su profesión. Ese va a ser el criterio subjetivo de previsibilidad de acuerdo a su profesión, de acuerdo a su conocimiento, que debería de cuidar en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su acción. Ese criterio subjetivo de previsibilidad del resultado está basado en la posibilidad que tiene el autor de advertir y observar su deber de cuidado. Entonces, la previsibilidad subjetiva del resultado no ofrece problemas o inconvenientes en la imprudencia consciente, ya que el autor mismo ha advertido la peligrosidad de la situación. No obstante, está convencido que ello no va a ocurrir. El problema, en cambio, se va a producir en la culpa inconsciente. Aspectos como el curso causal, la previsión del resultado y las facultades personales del autor, que van a requerir un especial análisis a la hora de analizar la culpabilidad. Me disculpan, pero de verdad que la garganta la tengo bastante afectada. Ahora bien, estaba tratando de concentrarme en el tema y disculpen que ni siquiera he preguntado si todavía se me escucha. Disculpen. ¿Se me escucha todavía? ¿Me están escuchando todavía, estimados estudiantes? Sí, profesor, claramente. Ok, por favor. Agradezco su comprensión, porque de verdad estoy haciendo un pequeño esfuerzo de tratar de concluir el tema, y cualquier duda la aclaramos en la próxima clase. Si ustedes analizan el tema, lo leen, dice, profesor, no entendí aquí qué pretendió decir, o que no me quedó claro esto o lo otro, pero sí quería, para mí es importante tratar de terminarles el tema. De todas maneras, yo escucho nuevamente lo que hablo. Si no expliqué algo bien, yo mismo me corrijo y la próxima clase digo, mire, vamos a aclarar este punto aquí porque a lo mejor dentro de mi malestar no me expresé bien, a lo mejor omití cosas, a lo mejor llega un momento que me cuesta muchísimo seguir hablando y puedo omitir algo porque a lo mejor se me pasa, pero yo soy una persona muy acuciosa, yo vuelvo a escuchar lo que hablo. Yo vivo como una hormiga escuchando lo que digo. Digo, mire, me faltó mencionarles esto. Vamos a hacer un repaso otra vez porque es necesario que ellos sepan esto o lo otro. Cualquier cosa, entonces, mañana mismo a lo mejor, ojalá que esté mejor y nos volvemos a retomar algunos temas, algunos puntos, a ver si hay algo que hay que afinar, es decir, profesor, hubo una vaciedad aquí, no entendí lo que quiso decir, cualquier cosa, pero es importante que también ustedes repasen y escuchen, para que hagan aportes en el sentido de que, por eso no entendí tal cosa, me lo puedes repetir, pero claro, hay que también digerir la información. Son las 6:24, vamos a tratar de culminar con nuestro tema. He tratado de hilar, insisto, yo voy a escuchar nuevamente, a ver si de repente por mi cuestión de dolor omití algunas cosas o tengo que clarificar algunas cosas. Uno siempre va afinando. Vamos a culminar con la preterintencionalidad el día de hoy. En cuanto a la pretensionalidad, el planteamiento de la imprudencia como un caso de imputación por el propio error o como defecto de imputación, lo que se conoce como imputación extraordinaria, va a permitir entender
que en la conducta hay siempre un aspecto doloso. Siempre en la conducta va a haber un aspecto doloso, como es el conocer que se despliega siempre un riesgo. Un proceso que modifica el entorno. Entonces, dicho elemento de conocimiento es compatible con que otros aspectos no sean conocidos o se hierre sobre ellos. Entonces, dolo y error se excluyen entre sí. No pueden existir en la misma figura, dolo y error. Pero pueden en cambio coincidir en el tiempo, siempre que se refieran a aspectos distintos. Algunos de estos casos son los planteados en el error in objeto relevante o en lo que se conoce como el aberratio ictus. Pero hay más situaciones en que el agente puede conocer parte del riesgo y errar algunos aspectos relevantes. Uno de ellos es el planteado cuando se crea dolosamente un riesgo que además va a revestir un carácter especialmente grave, pero que escapa al conocimiento de la gente. El mismo caso que siempre les coloco. Por ejemplo, sencillo, una persona que golpea a otra y no se percata que con ese golpe que le dio va a afectar alguna parte vital de él y que eso le va a desencadenar la muerte. Es el ejemplo más sencillo. Cuando la conducta despliega un riesgo abarcado por el dolo de la gente y simultáneamente otro no abarcado, pero indudablemente imputable por imprudencia, hablamos de situaciones de ¿qué? Hablamos de preterintencionalidad. Entonces, hay un aspecto de la conducta que escapa a la representación de la gente, mientras que otro aspecto sí es representado. La situación no coincide con la que se da cuando el agente se representa el riesgo en el dolo. Y también se representa como posible otro riesgo que no evita el dolo eventual. En estos casos de concurrencia de dolo directo y dolo eventual no plantean problemas a efectos de ¿qué? De imprudencia. Porque en ellos no hay ningún tipo de error, sino que hay una acumulación de diversos grados de conocimiento, por lo que la gente habrá de responder por el respectivo delito doloso. Tampoco se trata de un caso de preterintencionalidad, aquel en que el agente se va a representar el riesgo de su conducta, pero sobre otro aspecto hierra de manera inevitable. Este error, al ser o convertirse en inevitable, no daría lugar a la responsabilidad por imprudencia, sino que habrá de considerarse producto del azar o algo fortuito. Por tanto, la genuina situación de la preterintencionalidad es aquella en la que simultáneamente se da un curso de riesgo acabado por el dolo y otro no acabado por el dolo, pero que indudablemente sigue siendo imputable a título de imprudencia. Entonces, pareciera que la solución correcta en este caso específico es la de considerar que concurren dos tipos, uno doloso y otro imprudente, y ambos tipos estarían en concurso de delito de carácter ideal, lo cual tiene o va a representar un régimen penológico que puede resultar adecuado para castigar proporcionalmente el acto realizado. Entonces, la agravación de la pena del más grave. En cambio, no sería correcto en términos estructuralmente hablando, ni por supuesto proporcional en cuanto a la pena.
considerar que en esos casos de preterintencionalidad son delitos dolosos consumados graves que luego se deben atenuar. Entonces hay que distinguir claramente, mis estimados estudiantes, de la preterintencionalidad, la creación de un riesgo doloso y sucesivamente la creación de otro imprudente. Lo que distingue en estos casos de preterintencionalidad es que ahora no se dan a la vez dos riesgos simultáneos, sino que primero uno y después separadamente se va a producir el otro. Puesto que se abre una censura temporal entre los dos riesgos. Sería correcto entonces no apreciar un concurso ideal de delitos, sino uno de carácter real, la acumulación de pena. Entonces, analicemos las lesiones preterintencionales. Ahí sí tomen nota. Artículo 419 del Código Penal. Tomen nota, por favor. Artículo 419 del Código Penal. A partir del artículo 419 vamos a encontrar las lesiones de orden preterintencional. Y en ese sentido, creo que verdaderamente para